a transformar o a cambiar las políticas públicas, y me parece que en esto, y por último, es pasar de la resistencia, de esta cultura defensiva, de la diferencia, a la cultura de poder instalar un debate en la agenda colectiva y en la agenda pública en nuestro país, un debate que lamentablemente en el campo de la salud aún está en parte ausente, digamos. Nuestra agenda política y social debate otras cosas, algunas necesarias, otras no tanto, ya lo sabemos, ahí lo vemos, algunos en el circo, pero que en realidad, digamos, sin duda necesitamos instalar que la salud colectiva y la salud pública esté en la agenda política y social de la Argentina, que pueda discutirse, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero que de alguna manera los colectivos que de alguna manera están involucrados también en la lucha político-partidaria puedan dar definiciones sobre este tema, y que en tercer lugar y por último es esta cuestión de que una plataforma estratégica donde ir al encuentro de muchísimos colectivos que hoy luchan por la calidad de vida en nuestro país. En lo estratégico, una lucha que en Argentina, estos 22 puntos, lo toma la sociedad civil para instalarlo en la sociedad en su conjunto, pero principalmente en el Estado, y que en realidad, por último, es esta idea de no perder el miedo, ¿no? Ahí, Galeano, cuando asumía la revolución, un poco ahí, la cuestión en Bolivia, lo primero que dijo, bueno, ahora no tenemos que perder el miedo, ahora es cuando tenemos que apostar a construir algo diferente. Me parece que, un poco tomando esa palabrita de la frase de ahí, de la marcha de Evo Morales, digamos, de ahora es cuando, justamente me parece que ahora es inmejorable el tiempo para lograr otra salud colectiva que es posible y que también creemos que es necesaria en Argentina en este contexto. Muchas gracias. Para socializar cómo hemos ido construyendo. En primer lugar, nosotros compartimos con Carlos marcado ahora al final cómo venimos transformando, reinventando la cultura de la política de la resistencia, ¿no? La lucha, la resistencia, no dar un paso atrás por el contexto sociohistórico en el que fuimos naciendo como organización. En nuestro caso, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en el contexto del torneo de Estado. Cómo fuimos reinventándonos, al menos en estos planes, digamos, de construcción, los compañeros que sí seguramente vamos a estar como sujetos, de eso quiero hablar, de sujetos, como sujetos interviniendo en estos procesos, digamos, de transformación, pero pasando de la dinámica de la lucha, de la resistencia, hacia la lógica de la proposición de la construcción colectiva, ¿sí? Me parece que hay que poder caracterizar, como hacía en el último tramo, Gonzalo, el momento sociohistórico que vivimos a nivel continental, ¿sí? O al menos en gran parte del continente. Porque si no estamos, digamos, caracterizando, digamos, de mala forma los niveles de interlocución y efectivamente confundiendo, no vamos a hablar de la vieja jerga, de quién es el enemigo, ¿sí? Estuvo sesgadamente definido, ¿cierto?, por José Carlos cuando hablaba, por ejemplo, del oligopolio, que decisivamente también incide en los procesos de salud, ¿no? Y definitivamente en los procesos de enajenación colectiva, que parece indiscutible. En muchas ocasiones, lo hablamos con Mario en la última reunión bastante extensa que teníamos, aún nos cuesta muchísimo definir, digamos, los planos o los terrenos donde efectivamente estamos dando la disputa y la metodología de cómo la llevamos a cabo de esos procesos de construcción, ¿sí? Es decir, básicamente estamos en un momento donde es nuestro deber definir nuestra metodología en relación a, por ejemplo, cómo llevamos adelante los 22 puntos. ¿Por qué? Si partimos, y ahí hay un disenso, ¿no? Si partimos de la caracterización, un disenso interno en la mesa, si partimos de la caracterización, voy a hacer una definición gramsciana del Estado, ¿sí? Donde el Estado es un espacio, Gramsci dice, es un espacio, es un ámbito de qué? Es un ámbito de disciplinamiento interno de las hegemonías, donde se dirimen sus diferencias, se consensúan al interior de las hegemonías, estableciendo a su vez falsos consensos por intermedio de la población hacia el resto de la población civil, se consensúan sus objetivos, ¿sí? Y se utiliza al Estado en cuanto instrumento, ¿sí?, de coerción para imponer esos intereses objetivos vinculados evidentemente a cierta producción económico-cultural, ¿sí? Esa es una de las lecturas a partir de las cuales es posible decir, ¿no es cierto?, bueno, ¿cómo es que Mansur, ¿no es cierto?, es ministro de Salud? ¿No? A
partir de la concepción gramsciana, incluso de la concepción marxista no ortodoxa, ¿sí? De la cual hablaba Juan Carlos. Pero yo me permito decir que es posible pensar también al Estado como un campo de disputa dinámico, de correlación de fuerzas, ¿no? Y de interjuego de fuerzas y de disputas permanentes. Hacer una lectura lineal y presuponer que efectivamente el Estado es algo monolítico, ¿sí? Y direccionado únicamente hacia un objetivo efectivamente consensuado, como decía Gramsci, creo que estamos cometiendo un error gravísimo de caracterización de los actores, siendo el Estado un actor fundamental de la disputa, lucha por los 22 puntos. Estoy siendo claro, es decir, podemos hablar no solo de contradicción, podemos hablar, insisto, de interjuego de fuerzas que producen esas contradicciones y al mismo tiempo de niveles de ambigüedad, ¿sí? Que no es lo mismo que contradicción. En muchas ocasiones hemos ido desarrollando cómo el Occidente se funda en una ambigüedad básica, y que es la postulación de la vida sobre la base del exterminio. ¿Sí? Eso perdura en Argentina, y cuando hablamos, por ejemplo, de una tradición histórica de exterminar en nombre de la vida, ¿sí? No debemos hablar solo de la historia de nuestro país, tenemos que hablar de Latinoamérica entera y de 1492 en adelante. Entonces, si Gonzalo, que de hecho forma parte de la discusión, habla de los pueblos originarios, evidentemente vamos a tener que hablar de la historia de los exterminios de los pueblos originarios y que viene pasando, ¿cierto?, en la renovada forma de exterminar, ya no del terrorismo de Estado, sino de terror, ¿sí?, del Estado democrático, la producción de terror, incluso, ¿no?, en algún diálogo posible con las teorías de Luciano Clausewitz al respecto de lo que es la guerra, de lo que es la democracia como prolongación, ¿no es cierto?, de la guerra y viceversa. Es decir, básicamente, una de las hipótesis de von Clausewitz es que el fundamento de toda democracia es el terror, ¿sí? Entonces, insisto, generar y al mismo tiempo, yo quiero destacar esto que fue caracterizado como un punto de inflexión en el 2013, que para nosotros constituye al menos 6 puntos de inflexión, si tramos el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad y del Estado, ¿no es cierto?, al interior de esa sociedad, no solo como puntos de inflexión, sino como ruptura en el campo de los derechos humanos. Eso es clarísimo, como ruptura clarísima en relación a las formas de impunidad, ¿no es cierto?, que se fueron imponiendo justamente en puntos decisivos de los 22 puntos que hemos trabajado. Es decir, presuponer que el terrorismo de Estado, ¿sí?, fue producto, primero azaroso y no sistematizado, ¿sí?, de unos militares trasnochados que salieron como pudieron a exterminar a las fuerzas populares que hubieran luchado por estos 22 y por 50.000 puntos más, ¿sí?, y que fue producto del azar histórico. Estamos totalmente equivocados. Gonzalo estaba hablando de la década del 60, se habló de la Libertadora, insisto, podemos hablar también de Sarmiento, de civilización y barbarie, podemos hablar de la ley de inmigración, de la criminalización de los inmigrantes, como hoy, hablando de salud, se habla si tienen derechos nuestros compañeros hermanos de Bolivia, de Paraguay o de cualquier país de América Latina a ser atendidos en la República de la Argentina. Eso es muy vigente en la bendita ciudad de Buenos Aires y con el maravilloso filósofo Macri. Ni los de la provincia pueden venir, ni los de la provincia pueden venir. Aparte, a gastar el lo de la provincia y lo de otros municipios, incluso con la idea de presentación de documentos, constatación de domicilio y derivarlos a donde nos vienen, decían los lúcidos, importando la pobreza, nos exportan, ¿sí?, la pobreza, eso. De forma tal que eludir, por ejemplo, que el terrorismo de Estado, me parece que de 2003 a esta parte algo pasó con ese sistema, ¿sí?, algo pasó. Se derogaron las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos. El terrorismo de Estado fue una de las tácticas privilegiadas de las estrategias del neoliberalismo, ¿sí?, para implementar en el Departamento de Estado de
los Estados Unidos un plan económico genocida, que se llamó neoliberalismo, que no vino en el 90, ¿sí? Ya venía gestándose con Bacena. Uno, insisto, puede irse hasta la bendita generación del 80, ¿no es cierto?, para ver cómo los planes de exterminio sistematizados en Argentina se fueron implementando. Y esto es decisivo si estamos hablando de salud. Es decisivo, no es lateral. Entonces, presuponer que no hay con los niveles de contradicción, de flujo y de reflujo, perdónenme el anacronismo marxista, ¿sí?, de niveles incluso de acumulación de experiencia y de incomprensión de esa experiencia, ¿sí?, previo, ¿no?, de las luchas populares. De hecho, cuando se interpela severamente a lo que fueron las leyes de la impunidad, ¿sí?, dictaminadas en el maravilloso pasaje entre Alfonsín, la farsa que fue el juicio a los comandantes, el pacto de Olivos y el indulto menemista, y presuponer que todo eso no tiene que ver con los planes del neoliberalismo, el BID, el Banco Mundial, la Comunidad Económica Europea, ¿sí?, y el FMI, presuponer que lo que estamos hablando acá en los 22 puntos no nació ya con la generación del 80 bendita, a la que detesto profundamente, ¿sí?, no, pero está siempre pontificada. Parece que es posible olvidarnos que el abuelo de Bunge, el epistemólogo, ya hablaba de los pueblos originarios como siendo hijos bastardos, ¿sí?, de una mona, un negro y un indio, ¿sí? Esa era la consideración maravillosa que proponía terminar, seguramente, tanto como Sarmiento, para unificar la lengua, ¿sí?, y Roca lo hizo. Es decir, que si vamos a eludir y a reducir este momento histórico, la composición del Estado, no comprendiendo que es un momento que a todo el mundo lo llama, el mismo Mañeto, con todos sus lacayos, lo nombran de crispación y de confrontación permanente, como si fuéramos, y que no tenemos problema de ser, unos psicóticos violentos, es porque se está desconociendo quién es el enemigo de nosotros, con quién se está confrontando, porque de hecho se está confrontando, ¿sí? Porque presuponen que efectivamente, cuando se derogan, ¿no es cierto?, esas leyes y se encarcelan y se enjuician en la totalidad, ¿sí?, del modelo paradigmático de lo que ha sido la privatización de la salud, de la educación, la privatización de la tortura, del exterminio, no en los campos clandestinos de detención, esto es otro tema de la salud, los campos de exterminio de la gente, se los está juzgando uno a uno, se está confrontando también con el proyecto económico que a través de ese exterminio se impuso en Argentina. Presuponer que es posible dar el combate en el plano jurídico, derogando leyes y enjuiciando a los genocidas, sin buscar transformar el proyecto económico dictaminado por el Departamento, insisto, de Estados Unidos, a través de sus entidades financieras multinacionales, ¿sí?, junto a la Casa de las Américas, la Escuela de las Américas, formando los genocidas que iban a exterminar a los compañeros que eran los sujetos de la transformación, ¿sí? Estamos cerrando el diagnóstico. Y ahí, al mismo tiempo, presuponer que vamos a tener un Estado monolítico fascista o un Estado monolítico revolucionario, sin contradicciones, y es allí donde tenemos que intervenir con estos 22 puntos. Es allí donde, percibiendo las contradicciones al interior del Estado, que está profundizando el proyecto nacional y popular, lo podemos discutir. Además, tengo 31 puntos que no es solo la asignación universal por hijo, ¿sí?, sino, por ejemplo, en la participación dentro del ingreso a través del salario, el pasaje del 32% al 42%. Parece que esto no lo discutimos. Y si esto no tiene que ver con la salud, no sé de qué estamos hablando. No es únicamente, ¿sí?, la redefinición, esto para decir algo que hemos discutido en algún momento con Gonzalito, el tema de, claro que hay que debatirlo, ¿no?, lo tenemos que tener muy claro: trabajo, capital, reproducción de capital, que forma la reproducción de la explotación y la producción de